Esto sucedió cuando era un niño de 9 o 10 años. Parece una historia inventada, pero realmente sucedió. Esta es la primera vez que lo revelo desde el día en que pasó. Yo era un niño de granja, que creció haciendo tareas domésticas y ayudando en la granja. Si sabes algo sobre agricultura, sabes que la hora de empacar heno es un momento de todos manos a la obra. Estás cortando fardos en el campo y ahogándote en el pajar. Estás haciendo todo esto en algunos de los días más calurosos del año. Después de un largo día de poner fardos y estar cubiertos de sudor, con el heno pegado a nosotros y con nuestras bocas y narices llenas de heno, finalmente terminamos. Como verdaderos niños de campo, cuando el último fardo cayó en el pajar, mis hermanos y yo corrimos hacia el estanque como si fuera un oasis en el desierto. Todos chapoteábamos como los tontos que somos, simplemente disfrutando de quitarnos el sudor y el heno. De repente, todo se congeló en mi mente. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. No había ningún sonido. Los gritos y las risas habían cesado. Podía mover los ojos, pero no la cabeza. Miré a mi alrededor tanto como pude. Vi a mi hermano haciendo un salto mortal desde la orilla. Se congeló justo cuando su mitad inferior había entrado en el agua. Pude ver el agua estallando a su alrededor y congelándose en el aire. Pude ver la felicidad en su rostro. Pude ver a mi otro hermano subiendo a la orilla. El agua goteaba congelada en el aire. Justo detrás de mi hermano, de pie en la orilla, había una figura con túnica que sostenía una hoz. A su lado había un anciano que se parecía mucho a mi padre. El anciano usaba un andador o 2 bastones. Honestamente no recuerdo cuál. Había algo tan familiar y diferente en este anciano. Miré más de cerca. El anciano se parecía a mi padre, pero no era mi padre. El anciano estaba hablando con la figura de la túnica oscura y me miraba. No tengo idea de lo que estaba diciendo porque, honestamente, estaba enloqueciendo en mi cabeza. El tiempo se detuvo. Había 2 figuras de pie en la orilla del estanque. Una definitivamente se parecía a la parca, y soy muy consciente de ellas. En ese mismo instante, sentí que el anciano estaba tratando de decidir si podía saltar a mi cuerpo lo suficientemente rápido para escapar de su guardián. Pero también supe que decidió no intentarlo. Al instante siguiente desaparecieron y el mundo comenzó de nuevo. Me asusté. Les pregunté a mis hermanos qué acababa de pasar. Les explico que el tiempo se congeló. Les cuento sobre las 2 figuras en la orilla. Me miran con esa mirada que los hermanos se dan entre sí cuando piensan que el otro está loco. Nunca más le menciono esto a nadie. Han pasado casi 50 años. Y adivinen qué, me parezco a mi padre. También tengo neuropatía grave en ambas piernas. Y ahora debería usar un bastón o un andador. Ahora sé que la segunda figura en la orilla era yo cuando era anciano. Ahora sé que la parca estaba repasando mi vida conmigo. También sé que por ese momento, mi yo joven y mi yo viejo éramos conscientes el uno del otro. Por eso supe lo que estaba pensando ese viejo. También sé que mi yo viejo no quería privar a mi yo joven de mi futuro, tratando de saltar dentro de mi cuerpo. Sé que la mayoría pensará que esto es una historia inventada, pero aseguro que realmente sucedió. Vi a mi yo futuro de pie junto a la parca mirando a mi yo más joven. Mi hermano y yo teníamos alrededor de 5 y 6 años cuando comenzamos a ver a un hombre con una capucha que sostenía un palo grande, parado en un techo que estaba a unos 3 edificios de distancia. Estábamos a unos 5 pisos de altura y nuestras ventanas tenían rejas para mayor seguridad. Nuestra ventana daba hacia abajo.
al lugar donde el hombre se paraba todos los días, con su espalda hacia nosotros. Esto sucedió durante unos 2 o 3 días, hasta que un día el hombre se dio la vuelta y no era un hombre. Tenía una cara de esqueleto y escuchamos una voz que venía de las paredes que nos decía: «Aléjense de la ventana, huiré por ustedes». La figura no comía ni dormía, solo se quedaba allí todo el tiempo y parecía saber cada vez que abríamos la cortina y mirábamos por la ventana. No sabíamos nada sobre una parca en ese momento, así que lo llamábamos Skeletor, porque se parecía al personaje de He-Man. Les contamos a nuestros padres sobre el esqueleto en el techo, pero por alguna razón los adultos no pudieron verlo. Nuestros primos vinieron y también lo vieron. Un día, mientras jugábamos a las escondidas, decidimos apagar las luces en nuestro baño. Y cuando intentamos encenderlas de nuevo, las luces no se encendieron. Intentamos salir del baño, pero la puerta no se abría. Entonces, se escuchó una voz desde la pequeña ventana del baño: «No se preocupe, iré a buscarlos». Estábamos muertos de miedo. También intentamos ponerlo a prueba un día y decidimos ver qué haría si no obedecíamos su orden de alejarnos de la ventana. La figura caminó hacia la derecha hasta que ya no pudimos verla y, tan pronto como se perdió de vista, se escuchó un fuerte golpe en la puerta. Fue literalmente unos segundos después de que pasó por el marco de la ventana. No había forma posible de que una persona pudiera bajar tramos de escaleras y luego caminar hasta nuestro edificio y volver a subir 5 pisos hasta nuestro apartamento en ese lapso de tiempo. Le rogamos a nuestra madre que no abriera la puerta, pero ella pensó que estábamos imaginando cosas. Abrió la puerta y no había nadie allí. Desde entonces nos mantuvimos alejados de la ventana. Cuando era muy joven, mi madre todavía era criadora de perros. Era el verano entre el jardín de infantes y el primer grado. A principios de los 80, ya no estoy segura de cuándo porque comencé el jardín de infantes antes que la mayoría. Una de las perritas acababa de tener cachorros. Era notoriamente una perra muy nerviosa que era una madre horrible. No sabíamos si asfixiaría, lastimaría o ignoraría a sus cachorros sin cuidado. Por esa razón, mi madre los mantenía alejados de ella después de alimentarlos y los ponía en un cesto de ropa sucia con una almohadilla térmica y una toalla para la noche. Como yo era una niña y ellos eran cachorros, le rogué a mi mamá que mantuviera el cesto en mi habitación esa noche. El cesto de los cachorros se colocó frente a mi puerta para mantenerla abierta, con una luz de noche cerca. Cuando era niña, necesitaba una luz de noche y también tenía que tener mi puerta abierta. Miedo a la oscuridad y a quedar atrapada en ella, supongo. Después de todo esto, me quedé dormida con los gemidos de los cachorros recién nacidos y el sonido de la bomba de mi pecera. Nada fuera de lo normal en ese momento. En algún momento, me desperté en medio de la noche con los frenéticos chillidos y llantos de los cachorros, pero sonaban metálicos, distantes, como en un túnel. Incluso mi pecera sonaba mal, como si mis oídos estuvieran bloqueados por la presión de los senos nasales. Me di la vuelta para ver cómo estaban o para ir a buscar a mi madre, pero había algo agachado cerca de la canasta. Al principio pensé que era mi madre. Creo que incluso pregunté: «¿Mamá?». Estaba oscuro, encorvado cerca de la canasta. Lo que pensé que era el camisón de mamá era solo una prenda negra que lo cubría. La cosa estaba de espaldas a mí. La luz de noche ni siquiera lo iluminaba. En todo caso era ahumado y traslúcido, como tinta en el agua. Cuando le hablé, se dio la vuelta hacia mi cama y vi una calavera en la parte negra donde debería estar la cabeza.
A veces recuerdo que tenía ojos de puntos rojos, a veces los recuerdo vacíos y negros, pero sabía que me estaba mirando directamente. Juro que abrió la mandíbula de golpe, tal vez sorprendido de que lo viera o para asustarme, y funcionó. Grité, grité por mi mamá en la habitación de al lado. Sonaba como si mis gritos no fueran a ninguna parte. Mirando hacia atrás, ahora realmente creo que toda la habitación estaba en una burbuja de tiempo o sonido para que esta cosa pudiera hacer lo que fuera que estuviera haciendo. La cosa se apartó de la canasta y giró. Esta calavera con una capa, como si estuviera en 4 patas, pero no vi manos en el suelo, y comenzó a venir hacia mí, moviendo su mandíbula. Recuerdo que sonreía, recuerdo que estaba colgando abierta. Se deslizó a través de los 2 o 3 metros desde la puerta hasta mi cama. Me escondí debajo de mi manta. Eso es todo lo que recuerdo. Creo que me desmayé. Cuando me desperté, corrí directo a mi mamá y le conté todo, furiosa por el motivo por el que no me salvó. Dijo que no escuchó ni pío. Se disculpó. Trató de calmarme. Dibujé una imagen de la calavera con capa sentada al lado de la canasta para describir lo que vi. En ese momento de mi vida, nunca había visto la iconografía de la parca. No tenía idea de lo que estaba dibujando. Sabía lo que era una calavera, pero ese era el límite de mi conocimiento sobre la muerte. Ella guardó el dibujo en su joyero y, más tarde, en una Biblia. Desde entonces, se perdió hace mucho tiempo. Años después, probablemente cuando tenía 10 años, veo por primera vez la representación de la parca clásica en el arte, en la portada de un viejo libro de bolsillo de cuentos de Hitchcock. Me sorprende. Aparte de la guadaña, es lo más cercano a lo que vi. Vuelvo a casa de mi madre, estupefacta, para mostrarle de nuevo lo que vi. En ese momento supongo que cree que soy lo suficientemente mayor como para que me diga que 3 cachorros habían muerto esa noche y que ella los sacó antes de que me despertara. Pero eso fue en la mañana soleada, no en la noche oscura. Admite que cree que vi algo y que no tenía explicación para lo que era, y que hay cosas que simplemente no entendemos. Cuando tenía unos 9 o 10 años, creo que vi a la parca. Estaba jugando afuera con 2 de mis amigos. Era un día sombrío. Vivíamos en una pequeña comunidad suburbana, así que teníamos muchos vecinos a nuestro alrededor. Caminábamos hacia la casa de mis amigos mientras caminábamos por el medio de la calle. Y mientras estábamos viendo, pude ver a través de algunas ramas de árboles, al otro lado de la calle, a una figura con una túnica negra con lo que creo que es un bastón, cojeando. Me quedé mirando a esta figura que se movía y todo quedó en silencio. No pude escuchar nada en absoluto. De repente, uno de mis amigos me saca del camino por un coche que venía a toda velocidad por detrás de nosotros. Al parecer, ambos me gritaban que me moviera, pero no podía oírlos. Después de que el coche pasara a toda velocidad, miré hacia un lado y la figura que creía haber visto había desaparecido. Les pregunté a mis amigos si la habían visto y me dijeron que no había nadie. Me asusté un poco, pero seguí hasta la casa de mis amigos. Le conté a su padre y me dijo que probablemente era la forma en que se movían las ramas entre los árboles y que era solo mi imaginación. Mi madre dijo prácticamente lo mismo. Ahora bien, aquí es donde creo que esto es solo una gran coincidencia o algo extraño. Resulta que el vecino que conducía el coche en ese momento estaba borracho. Tuvo un accidente menor, sin lesiones graves, y fue arrestado. El tipo iba a exceso de velocidad. Creo que mi amigo me salvó la vida. Si me hubiera atropellado, probablemente habría muerto.
Una parte de mí piensa que tal vez se suponía que debía hacerlo. Parece una coincidencia demasiado extraña. Desde entonces, nunca volví a ver a esa figura, y no creo que mi vida haya vuelto a correr peligro. Hoy estuve hablando de esto con mi madre y, aunque dice que es raro, sigue pensando que fue solo mi imaginación.